Volví de Singapur después de 10 años lejos, soñando con sorprender a mi hija Ana y conocer por fin a mi nieta de 4 años, Graciela, en la hermosa casa de Monterrey que les había comprado, mientras metía la llave con cuidado en la cerradura, imaginando sus caras de sorpresa. Una voz masculina cortó el silencio como un latigazo. «Recoge ese desastre más rápido o esta noche te llevas otra paliza». Me quedé helado. Desde el marco del pasillo vi a Ana de rodillas, recogiendo pedazos de platos rotos y limpiando vómito del suelo de madera con los dedos temblorosos, llevando un delantal mugroso en el que se leía «Propiedad de la familia Hernández». Se habían atrevido a tratar a mi hija como si fuera un objeto. Iban a pagar caro por ello. Me llamo Jacobo Benítez, y esta es la historia de cómo me levanté para proteger a mi niña, y antes de contarla, te lo digo, tal cual se lo dije a mi audiencia aquel día. Dime en los comentarios dónde estás y qué hora es mientras escuchas esto. Quiero saber si me oyes con tu café de la mañana o al final de un día largo. 10 años trabajando en la industria tecnológica de Singapur habían valido cada noche en vela. Bajo ese sol tropical implacable, construí centros de datos y ahorré cada centavo, todo por este momento. Volver a casa, sorprender a Ana y conocer a Graciela cara a cara. Cuando el taxi dobló hacia la calle Arroyo de los Cerezos, las calles de Monterrey estaban tal como las recordaba, la misma fachada de ladrillo rojo, la misma cerca blanca, el mismo árbol enorme donde Ana trepaba de niña. Era la casa que le había comprado antes de irme a Singapur, mi forma de asegurarle que siempre tendría un lugar seguro al que llamar hogar. Me quedé un instante en la acera, con las manos temblando mientras sacaba la llave. Ana no tenía ni idea de que venía. Iba a ser la sorpresa de su vida. La puerta se abrió en silencio. Entré sonriendo, listo para gritar «¡Sorpresa!», pero la palabra se me murió en la garganta cuando escuché esa voz desde la sala. «Recoge ese desastre más rápido o esta noche te llevas otra paliza», repitió el hombre. Sentí que la sangre se me volvía hielo. A través del pasillo vi a Ana, mi hija, de manos y rodillas, restregando el piso lleno de vómito y restos de comida, con el delantal inmundo que decía «Propiedad de la familia Hernández». Mi hija, marcada como si fuera de su pertenencia. De pronto, la expresión de Héctor, mi yerno, cambió por completo. El gesto cruel se transformó en una sonrisa amplia y falsa mientras avanzaba hacia mí con los brazos abiertos. «Suegro, bienvenido a casa», exclamó con una calidez impostada. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Ana solo estaba ayudando con la limpieza, ya sabe cómo es, siempre queriendo colaborar. Ana se levantó a toda prisa, se quitó el delantal humillante y lo escondió detrás de un cojín del sofá. Sus movimientos eran frenéticos, desesperados. «Papá», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Estoy bien, solo cansada». Una figura pequeña se asomó detrás de sus piernas. Graciela, viéndome en persona por primera vez. Sus grandes ojos cafés me observaron con una mezcla de curiosidad y miedo. «Mamá», susurró. «¿Quién es ese señor?». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. A pesar de nuestras videollamadas, yo seguía siendo un extraño para ella. Me agaché a su altura, obligando a mi voz a sonar suave pese al torbellino que llevaba dentro. «Hola, corazón. Soy tu abuelo Jacobo. ¿Te acuerdas de mí de las videollamadas? He estado trabajando muy lejos, pero ahora vine a visitarte a ti y a tu mamá». Graciela escondió la cara contra la pierna de Ana, abrumada. Ana le puso la mano protectora en la cabeza y entonces lo vi. Un moretón morado oscuro rodeándole el antebrazo como un brazalete. «Ana», empecé, pero ella se bajó la manga de golpe y me lanzó una mirada que gritaba «ahora no». Héctor me dio una palmada en el hombro con familiaridad fingida y una advertencia helada en los ojos. «Ha estado un poco torpe últimamente», dijo con una risa hueca. «Ya sabe cómo son las mujeres, siempre chocando con todo». Algo estaba terriblemente mal. La hija, segura de sí misma,
La que dejé debatiendo política en las comidas familiares se había convertido en un animal asustado que miraba constantemente a su marido buscando aprobación. Mi nieta, que debería haber corrido a mis brazos, se escondía detrás de su madre como si yo fuera el peligro. En medio de lo que debía ser un reencuentro lleno de alegría, una sola idea se hizo cristalina. Tenía que descubrir qué le había pasado a mi familia, y presentía que la verdad sería mucho peor de lo que imaginaba. 3 horas después tuve mi oportunidad. Héctor salió, según él, a una reunión de negocios, aunque el olor a whisky decía otra cosa. Graciela dormía la siesta y la casa parecía diferente sin su presencia opresiva. Ana estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando sus manos. A la luz de la tarde, los moretones eran aún más evidentes, no solo en los brazos, sino marcas de dedos en las muñecas. Ana, dije despacio, sentándome frente a ella, háblame de esos moretones. No me digas que fue un golpe tonto. Yo te crié, eras la niña más coordinada de la cuadra. Ella se estremeció y se abrazó a sí misma. No es nada, papá, solo accidentes del trabajo. He estado haciendo cosas físicas, ayudando con remodelaciones. Su voz temblaba, incapaz de sostenerme la mirada. Esa no era la hija que conocía. Le tomé la mano con cuidado. Ana Rosa Benítez, dije usando su nombre completo como cuando era niña. ¿Te acuerdas de lo que te prometí el día que naciste? Que siempre te iba a proteger. Esa promesa no caduca. La presa se rompió. Su rostro se desmoronó y las lágrimas empezaron a caer sin control. Su cuerpo temblaba mientras se derrumbaba, convertida otra vez en la niña asustada en la que la habían transformado. «¡Ay, papá!», sollozó, volviendo a llamarme como cuando era pequeña. «¿La regué tan feo? Después de que nació Graciela me enfermé. Muy enferma, pero aquí». Se dio unos golpecitos en la sien. El médico lo llamó depresión posparto. Había días que no podía ni levantarme de la cama. No podía cuidar de Graciela. La familia de Héctor dijo que ellos se encargarían de todo mientras yo me recuperaba. Se sonó la nariz y bajó la voz hasta casi un susurro. Estaba con medicación muy fuerte, papá. Todo era niebla. No podía pensar con claridad. Ellos venían una y otra vez con papeles para que firmara. Decían que eran formularios del seguro, autorizaciones médicas. Yo firmaba todo lo que ponían delante de mí porque confiaba en ellos. Se me rompía el alma al verla revivir aquella pesadilla. ¿Qué tipo de papeles?, pregunté. Documentos de transferencia de propiedad, poderes notariales. Dijeron que era temporal, solo mientras yo me ponía bien. Cuando la niebla se despejó y entendí lo que había firmado, miró alrededor de la cocina, que debía ser su hogar. Me dijeron que había cedido la casa, que ahora era su cuidadora interna y que estaba trabajando para pagar la deuda de toda la ayuda que me habían dado. La rabia que sentí entonces no se parecía a nada que hubiera vivido. Se habían aprovechado de mi hija en su momento más vulnerable. Me dijeron que si no obedecía, si intentaba irme, iban a demostrar que yo era una madre incapaz y se quedarían con Graciela. Su voz se quebró por completo. Así que me quedé. He sido su sirvienta en mi propia casa durante 3 años, papá. Caminó hasta un cajón de la cocina y sacó una carpeta manila gruesa. Guardé todo. Expedientes médicos, los papeles que firmé, todo. Siempre tuve la esperanza de que algún día alguien me ayudara a entender qué había pasado realmente. Mientras abría aquella carpeta, un pensamiento retumbaba dentro de mí. Habían cometido el peor error de sus vidas al decidir meterse con la hija de Jacobo Benítez. Esa noche extendí los expedientes médicos de Ana sobre la mesa de la cocina como un detective frente a un caso. Lo que encontré me heló la sangre. Las fechas contaban una historia de explotación sistemática aún peor de lo que imaginaba. Ana había firmado los documentos de transferencia de la casa el 15 de marzo, según su historial clínico. Ese mismo 15 de marzo, su psiquiatra había aumentado la dosis de su antidepresivo al máximo por un episodio psicológico severo.
A la mañana siguiente conduje directo al Hospital General de Monterrey, donde Ana se había tratado. La doctora Patricia Morales, su psiquiatra, aceptó verme cuando le expliqué la situación. «Señor Benítez», dijo, sacando el voluminoso expediente de Ana. «Recuerdo muy bien a su hija. Su caso fue uno de los episodios de depresión posparto más graves que he tratado». Abrió varias páginas de notas y su expresión se volvió más sombría. Durante aquel marzo, Ana apenas era funcional. La teníamos con antidepresivos y ansiolíticos muy fuertes, como lorazepam, que afectan profundamente la capacidad cognitiva y la toma de decisiones. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Significa que no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión legal», respondió con firmeza. «Con los niveles de medicación que tenía, debía de estar confundida, desorientada y altamente sugestionable. No debería haber firmado ni tarjetas de cumpleaños, mucho menos documentos de propiedad». La doctora Morales llamó a Rebeca Valdés, la enfermera que más había estado con Ana durante el tratamiento. El rostro de Rebeca se ensombreció al escuchar lo ocurrido. «Dios mío», dijo, negando con la cabeza. «Me acuerdo perfectamente de esos días. Ana estaba tan medicada que había días en que ni reconocía a su propia madre cuando venía a verla. Miraba a la gente como si estuviera viendo a través de una nube. Recuerdo en particular una tarde en que intentó firmar una tarjeta de pronta recuperación que le mandó su grupo de la iglesia», continuó. «Su letra era tan temblorosa e ilegible que tuvimos que guiarle la mano. No hay manera de que pudiera haber entendido documentos legales complejos». La doctora Morales sacó el registro de medicación de Ana y señaló las fechas con su bolígrafo. «Mire esta línea de tiempo, señor Benítez. Del 10 al 20 de marzo fue su peor periodo. Estuvimos a punto de hospitalizarla de forma permanente porque apenas respondía a órdenes verbales». «¿Y en ese periodo la pusieron a firmar papeles de la casa?», pregunté con la voz tensa de rabia contenida. «Si lo que me está contando es cierto», dijo la doctora, «lo que hicieron no solo es moralmente repugnante, es legalmente inválido. Una persona bajo ese nivel de medicación psiquiátrica no puede dar consentimiento informado para nada, y mucho menos para algo tan importante como ceder una propiedad». Rebeca asintió con fuerza. «Yo testificaría eso en un juicio», añadió. Ana no era capaz ni de saber en qué día vivía, mucho menos de comprender las consecuencias de firmar una escritura. La doctora Morales imprimió un resumen de todo el tratamiento de Ana en ese periodo. «Señor Benítez, esas firmas no valen nada en términos legales. Ningún juez del país validaría contratos firmados por alguien en ese estado. Lo que hizo la familia Hernández constituye explotación de una persona vulnerable». Al salir del hospital con ese informe en las manos, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. Por primera vez desde que crucé aquella puerta, supe que teníamos una posibilidad real de pelear. Con el resumen médico de la doctora Morales, supe que necesitaba ayuda profesional. Una búsqueda rápida en Internet me llevó al despacho Vega y Asociados, especializado en casos de abuso y explotación de personas vulnerables. Carolina Vega tenía fama de tumbar a familias poderosas que se aprovechaban de los débiles. Su oficina, en el piso 15 de una torre de cristal en el centro de la ciudad, tenía vistas panorámicas a las montañas de la Sierra Carolina. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño impecable y unos ojos que no se perdían detalle. «Señor Benítez», dijo, señalando el sillón de cuero frente a su escritorio de madera oscura, «cuénteme la situación de su hija. No se deje nada, por pequeño que parezca». Le conté todo: el delantal degradante, la depresión posparto de Ana, la sospechosa coincidencia de las fechas de firma y el informe de la doctora Morales. Carolina tomaba notas en un bloc amarillo, haciendo preguntas puntuales sobre fechas y posibles testigos. Cuando terminé, se recostó en la silla, golpeando suavemente el bolígrafo contra los labios. «Señor Benítez, esto es un caso de manual de explotación de una persona vulnerable. Lo que hizo la familia Hernández
no es solo moralmente despreciable, es un delito federal. Extendió los expedientes médicos sobre su escritorio y los cruzó con las fotocopias de los documentos de transferencia de la casa que yo había llevado. Mire esta línea temporal. Su hija cedió una casa de $400,000 cuando estaba tan medicada que no reconocía ni a su propia madre. Cualquier estudiante de primer año de Derecho podría anular estos contratos, pero eso no es lo único. Carolina bajó la voz y apareció un brillo depredador en su mirada. La familia Hernández no solo cometió fraude, crearon un patrón de abuso continuo, obligaron a Ana a usar ese delantal, la tuvieron trabajando como sirvienta sin sueldo, la amenazaron con quitarle a su hija. Eso se llama trata de personas, señor Benítez. Sentí el corazón desbocado al comprender toda la magnitud de lo que habían hecho con Ana. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. No solo vamos a recuperar la casa de su hija, dijo Carolina con firmeza. Vamos a mandar a la familia Hernández a prisión federal, pero tenemos que ser estratégicos. Sacó una nueva hoja y empezó a trazar nuestro plan. Paso 1. Les damos 48 horas para devolver voluntariamente la propiedad y pagar daños. Algunas familias se asustan y se rinden cuando se dan cuenta de que las hemos descubierto. Paso 2. Si se niegan, presentamos demandas civiles y penales al mismo tiempo. Demanda civil para recuperar la casa y daños. Denuncia penal ante la Fiscalía Federal por trata de personas y explotación de una adulta vulnerable. Paso 3. Contactamos a la prensa local. La presión mediática puede ser muy efectiva, sobre todo con familias que viven de su reputación social. ¿Y el paso 4? Pregunté. Carolina sonrió, y no fue una sonrisa amable. El paso 4 es destruirlos por completo, decomiso de bienes, cárcel y sentencias civiles que los dejen arruinados por generaciones. Se puso de pie y me extendió la mano. Llevo 25 años ejerciendo y pocas veces he visto un caso con pruebas tan sólidas. La familia Hernández escogió a la víctima equivocada cuando se metió con su hija. ¿Qué hacemos primero?, dije, estrechándole la mano. Mañana por la mañana iremos a visitarlos. Les daremos la oportunidad de rendirse en paz. Si son listos, la tomarán. Sus ojos brillaron con anticipación. Si no, aprenderán lo que pasa cuando te metes con la familia de Jacobo Benítez. Salí de ese despacho sintiéndome más fuerte que en muchos años. La familia Hernández estaba a punto de descubrir que su error no había sido solo explotar a mi hija, sino hacerlo mientras su padre seguía vivo. A la mañana siguiente, Carolina y yo cruzamos las rejas del fraccionamiento donde vivían los Hernández, en una zona exclusiva en las afueras de Monterrey. La mansión se alzaba ante nosotros, 3 pisos de piedra de cantera con columnas enormes, ostentando una riqueza construida sobre la explotación. Un mayordomo nos condujo por pasillos de mármol, llenos de retratos al óleo de antepasados. Guillermo Hernández nos esperaba en su estudio de madera, sentado detrás de un escritorio descomunal. Era un hombre de unos 70 años, de pelo plateado y rasgos blandos, de quien ha heredado el poder sin ganárselo. «Señor Benítez», dijo sin levantarse, con voz cargada de condescendencia, «entiendo que tiene preocupaciones sobre la situación de su hija. Ana es muy feliz trabajando para nuestra familia». «¿Trabajando?», repliqué, dejando ver la rabia que intentaba controlar. ¿Se refiere a ser su esclava sin sueldo en su propia casa? Guillermo soltó una risa fría. Usted no es nadie, Benítez. Mi familia ha controlado esta ciudad durante 4 generaciones. Tenemos jueces, políticos y mandos de la policía en el bolsillo. ¿De verdad cree que un viejo puede amenazarnos? Carolina dio un paso al frente y dejó una carpeta gruesa sobre su escritorio. Señor Hernández, soy la abogada Carolina Vega. Estos son los expedientes médicos de su nuera del Hospital General, junto con el dictamen de su psiquiatra. Abrió la carpeta con precisión quirúrgica. El 15 de marzo. Ana firmó los documentos de la casa mientras estaba bajo dosis máximas de medicación psiquiátrica. La doctora Patricia Morales certifica que ese día Ana estaba tan medicada
que ni reconocía a su propia madre. Guillermo apenas echó un vistazo a los papeles. Ana firmó voluntariamente: «Tenemos testigos». «Ustedes se aprovecharon de la enfermedad mental de mi hija», dije, inclinándome hacia él. «Eso es un delito federal. Trata de personas, explotación y fraude». Por un instante vi titubear su seguridad. Cogió los documentos y leyó el informe de la doctora, perdiendo color poco a poco. «Esto es ridículo», farfulló, ya sin la misma firmeza. Ana necesitaba ayuda. Nosotros se la dimos. Ella está agradecida. Carolina sonrió como un tiburón. ¿Agradecida? ¿Por tener que usar un delantal que dice propiedad de la familia Hernández? ¿Por las amenazas de su hijo? Guillermo enrojeció. ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa a hacer estas acusaciones? Haré que los arresten por acoso. Llame a la policía, respondió Carolina con calma. Me encantará explicarles cómo su familia mantuvo a una mujer enferma como sirvienta sin sueldo durante 3 años. En ese momento irrumpió Héctor, con el rostro retorcido de ira. «Papá, ¿por qué estamos hablando con esta gente? Déjame resolverlo como resolvemos todos nuestros problemas». Carolina ni siquiera se inmutó ante la amenaza. «Señor Hernández», dijo, volviéndose hacia Guillermo, «tienen 48 horas para devolverle la casa a Ana y pagar $1 millón en daños. Si se niegan, presentamos demandas civiles y penales ante la Fiscalía y organismos federales». Guillermo se levantó lentamente, con las manos temblando de furia. «Acaba de declararle la guerra a la familia equivocada, Benítez. Destruiremos a usted y a esa hija patética». «Ya lo intentaron», respondí, poniéndome en pie, «pero cometieron un error fatal: dejarme vivo para pelear». Al salir, Carolina me apretó el brazo. «Perfecto. Acaban de hacer amenazas delante de testigos. Ya tenemos cargos por intimidación». La familia Hernández tenía 48 horas para rendirse, y algo dentro de mí me decía que eran demasiado arrogantes para hacerlo. 47 horas después, su silencio le dio a Carolina todas las respuestas que necesitaba. La portada del Diario de Monterrey estalló con un titular enorme: «Familia adinerada explota enfermedad mental de joven madre para robarle su casa». El artículo, firmado por la periodista de investigación María Santos, detallaba cada aspecto: los expedientes médicos de Ana, las fechas sospechosas de la firma de la escritura y el trato humillante que había recibido durante 3 años. La foto que acompañaba el texto mostraba nuestra casa modesta en la calle Arroyo de los Cerezos, junto a la mansión de los Hernández, una imagen de David contra Goliat. En pocas horas, la historia se hizo viral en redes. El hashtag Justicia para Ana empezó a ocupar los primeros lugares de Twitter, con miles de personas compartiendo sus propias historias de abuso y explotación. Los noticieros locales se sumaron, plantando cámaras frente a nuestra casa y la mansión de los Hernández. Esa tarde, mi vecina, la señora Rodríguez, tocó a nuestra puerta con una cacerola entre las manos y lágrimas en los ojos. Jacobo, no tenía idea de lo que estaba pasando Ana. Todo el barrio está hablando de esto. Todos quieren ayudar. El apoyo fue abrumador. En cuestión de horas apareció una colecta en línea para los gastos legales de Ana. Un refugio para mujeres en la ciudad se ofreció a darle terapia psicológica gratuita. Incluso desconocidos me paraban por la calle para expresar su indignación por lo que la familia Hernández había hecho. Pero la verdadera victoria llegó a las 2 de la tarde, cuando Carolina llamó con una noticia que me hizo volar el corazón. «Jacobo, ven al juzgado inmediatamente», dijo, casi sin poder contener la emoción. «La jueza Elizabeth Barrios acaba de conceder la medida cautelar. Ana recupera su casa hoy mismo». En el Palacio de Justicia, la voz de la jueza resonó con autoridad en una sala abarrotada. Con base en las pruebas médicas presentadas, queda claro que la señora Ana Benítez Hernández no era competente para firmar estos documentos. La transferencia de propiedad queda declarada nula de pleno derecho, con efecto inmediato. Los abogados carísimos de los Hernández se quedaron atónitos. El rostro de Guillermo se puso morado de rabia, mientras que Héctor
Tuvo que ser sujetado por los agentes de seguridad cuando empezó a gritar amenazas. Además, continuó la jueza, concedo una orden de alejamiento temporal. La familia Hernández tiene prohibido acercarse o contactar a la señora Benítez o a su familia. El incumplimiento de esta orden supondrá la detención inmediata. 2 horas después, vi desde nuestro porche cómo varios policías acompañaban a Ana y a Graciela de vuelta a casa. Ana traía una sola maleta. Todo lo que la familia Hernández le había permitido conservar de su vida anterior, Graciela abrazaba con fuerza un osito de peluche viejo, con los ojos muy abiertos, sin entender del todo por qué los policías las estaban ayudando. «Mamá», susurró cuando subían los escalones. «¿De verdad vamos a vivir aquí ahora?» «Sí, mi amor», respondió Ana, con la voz quebrada de emoción. «Estamos en casa, por fin en casa». Esa noche, mientras cenábamos la cacerola de la señora Rodríguez alrededor de la mesa de la cocina, sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el número de Héctor. «Contéstalo», indicó Carolina, levantando su propio móvil para grabar. «Vamos a ver qué tan tonto es». Puse la llamada en altavoz. La voz de Héctor sonaba cargada de alcohol y odio. «Esta guerra no ha terminado, viejo. ¿Crees que ganaste? Los vamos a destruir a todos. No sabes de lo que somos capaces». «¿Estás amenazando a mi familia?», pregunté con calma. «Te lo estoy prometiendo», escupió. «Disfruta tu pequeña victoria mientras puedas. Pronto desearás no haber vuelto nunca de Singapur», colgó de golpe. Carolina sonrió con dureza mientras detenía la grabación. «Felicidades, Jacobo. Acaba de regalarnos otro delito». Esa noche, cuando Ana arropó a Graciela en su propia habitación por primera vez en 3 años, sentí de nuevo esa esperanza que me había acompañado al salir del hospital. Pero las amenazas de Héctor resonaban en mi cabeza. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La primera semana de vuelta en nuestra casa fue como vivir dentro de un sueño que llevaba 10 años esperando. Cada mañana me despertaba con la risa de Graciela resonando por el pasillo, un sonido que estas paredes no oían desde hacía demasiado. Ana caminaba por las habitaciones como quien redescubre un idioma olvidado, deteniéndose en los marcos de las puertas, pasando la mano por las superficies, recordando tiempos más felices. «Papá», me dijo un día, encontrándome preparando hotcakes. Había olvidado lo rico que sabe el café cuando no estás esperando que alguien te grite. Graciela fue perdiendo la timidez poco a poco, al comprender que yo no me iba a ningún lado. El gran cambio llegó un martes por la tarde, cuando la vi luchando con una bicicleta claramente demasiado pequeña para ella. «¿Necesitas ayuda, corazón?», le pregunté agachándome a su lado. Me miró con los ojos de Ana, llenos de determinación y frustración. «Quiero manejar como los niños grandes, pero mi bici es de bebé. Esa tarde le compramos una bicicleta rosa con llantitas y cintas en el manubrio». Ver la cara de Graciela iluminada mientras pedaleaba por la cochera hizo que cada noche sin dormir en Singapur valiera la pena. Yo me volqué en reparar la casa descuidada. Tablones sueltos, fugas de agua, pintura vieja, pequeños proyectos que me mantenían ocupado mientras vigilaba a mi familia. Ana me sorprendió sumándose a todo. Juntos repintamos la habitación de Graciela de amarillo, colgamos cortinas nuevas y plantamos flores en el jardín delantero. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a usar el taladro?», preguntó una tarde, mientras armábamos el librero de Graciela. Tenía 12 y mamá juraba que iba a atravesar la pared. «¿La atravesaste?», me reí. 3 veces. Tu madre me mandó al sofá una semana. Las noches eran lo mejor. Cenas de verdad, con conversación y risas, en lugar de ese silencio tenso que habían vivido tanto tiempo. Graciela nos contaba su día, enseñaba dibujos o me pedía que le leyera su cuento favorito sobre un ratón valiente. «Abuelo», me dijo una noche, con la palabra rodándole natural por la lengua por primera vez, «¿me lees otra vez la historia del ratoncito valiente?». Sentí que el corazón me estallaba de amor. «Claro, princesa, las veces que quieras». Ana me miró y sonrió, de verdad,
sin el gesto forzado que traía al principio. «Papá», susurró más tarde mientras lavábamos los platos. Había olvidado cómo se sentía ser feliz. Gracias por devolvérnoslo. Durante 10 días vivimos en esa burbuja de paz. Graciela me llamaba abuelo, sin pensarlo. Los moretones de Ana se desvanecieron y esa mirada asustada empezó a desaparecer. Estábamos volviendo a ser una familia. Pero el jueves por la noche, mientras arropaba a Graciela, volvió el eco de la amenaza. Mi teléfono sonó con un número local desconocido. «No contestes», dijo Ana desde la puerta con la preocupación dibujada en la cara. Pero contesté. La voz de Héctor sonó fría y sobria, más inquietante que en su borrachera anterior. «¿Disfrutas tu pequeña reunión familiar, viejo?», dijo. «No te acomodes demasiado. Hay tormentas que no ves venir hasta que las tienes encima». Colgó y me quedé mirando el teléfono mientras Graciela preguntaba: «Abuelo, ¿quién era? Tienes cara de miedo». Forcé una sonrisa y le besé la frente. «Nadie importante, mi niña. Número equivocado». Pero al apagar la luz de su cuarto, el presentimiento de que la calma tenía fecha de caducidad no me abandonó. 2 noches después, una tormenta eléctrica brutal azotó la ciudad, haciendo vibrar los vidrios y lanzando cortinas de lluvia contra la casa. Estaba acostado, escuchando el viento, cuando oí algo que no encajaba. Pasos en nuestro porche, lentos y deliberados. Me levanté y miré por la cortina de la ventana. Un relámpago iluminó la silueta de una persona rodeando el perímetro de la casa con lo que parecía un bidón. El olor penetrante de gasolina empezó a filtrarse por las paredes. Héctor había venido a cumplir su promesa. Agarré el teléfono y marqué al 911 mientras corría por el pasillo. «Hay un hombre con gasolina intentando quemar mi casa en la calle Arroyo de los Cerezos», susurré con urgencia. «Señor, ya enviamos unidades. Saque a su familia de la casa ahora», respondió la operadora. Pero antes de llegar al cuarto de Ana, escuché el rugido del fuego encendiéndose afuera. Una luz naranja se filtró por las ventanas de la sala, mientras las llamas rodeaban los cimientos. Sobre el estruendo del viento, escuché la voz de Héctor desquiciada. «Tú destruiste a mi familia», aullaba. «Ahora yo destruiré la tuya. Que arda todo, que arda». Entré en el cuarto de Ana y la sacudí. «Ana, tenemos que salir ya. La casa se está incendiando». Ella se incorporó de golpe, alerta. «¡Graciela!». Corrimos al cuarto de la niña. Ya estaba despierta, sentada en la cama, y llorando, mientras el humo se filtraba por debajo de la puerta. El pasillo empezaba a llenarse de humo negro que nos quemaba la garganta y los ojos. «Tengo miedo, mamá», sollozó Graciela cuando Ana la tomó en brazos. «Lo sé, mi amor. El abuelo nos va a sacar de aquí». La puerta principal estaba bloqueada por el fuego, así que las guié hacia la parte trasera de la casa. Al llegar a la cocina, Héctor apareció en la puerta corrediza de cristal, con el rostro iluminado por el fuego que él mismo había prendido y un fierro en la mano. «¡Nadie se va!», gritó, rompiendo el vidrio de un golpe. «Si yo no puedo tener a mi familia, nadie tendrá la suya». Empujé a Ana y a Graciela detrás de mí y alcancé un cuchillo del mostrador. «Ana, Graciela, salgan por la ventana lateral del comedor. ¡Corran!». «No te voy a dejar», lloró Ana. «Vete», rugí. «Protege a Graciela». Héctor lanzó un golpe a mi cabeza con el fierro, pero la rabia lo había vuelto torpe. Me agaché y lo derribé de un tackle a la cintura. Ambos nos estrellamos contra los gabinetes. El cuchillo salió volando mientras forcejeábamos en medio del humo. «¿Quieres hacerle daño a mi familia?», jadeé, luchando por tomar ventaja. «Primero tendrás que pasar por encima de mí». Héctor era más joven y más fuerte, pero yo traía encima 40 años de furia contenida. Cada noche sin dormir en Singapur, cada lágrima de Ana, cada momento de la infancia de Graciela que me había perdido. Todo aquello se descargó en mis puños. El sonido de las sirenas atravesó el rugido de la tormenta justo cuando logré inmovilizar a Héctor contra el suelo. A través de la puerta rota vi las luces rojas y azules inundando la calle, mientras las patrullas y los camiones de bomberos llegaban. «¡Policía de Monterrey!
«¡Todos fuera de la casa!», gritó alguien. Arrastré al casi inconsciente Héctor hacia la parte trasera, mientras los bomberos entraban por la puerta principal, lanzando chorros de agua sobre las llamas que devoraban la vivienda afuera. Bajo la lluvia, encontré a Ana y a Graciela acurrucadas en el jardín de la vecina, vivas pero temblando de terror. Graciela echó a correr hacia mí apenas me vio salir entre el humo. «Abuelo, pensé que ya no ibas a regresar», sollozó. Me arrodillé y las abracé a las dos, mientras los paramédicos nos revisaban por inhalación de humo y los policías esposaban a Héctor. Nuestra casa estaba dañada, pero seguía en pie. Los bomberos habían llegado justo a tiempo. «Se acabó», le susurré a Ana, con la barbilla apoyada en su cabello húmedo. «No volverá a hacerte daño». 6 meses más tarde, estaba sentado en una sala de audiencias repleta, viendo a la jueza Elizabeth Barrios poner el punto final a nuestra historia. Héctor, vestido con un uniforme naranja, ya no era el hombre arrogante que conocí, sino una sombra vacía. «Señor Héctor Hernández», dijo la jueza con autoridad absoluta, «ha sido declarado culpable de incendio intencional, intento de homicidio, violencia familiar y conspiración para cometer fraude. Le impongo una pena de 15 años en prisión federal sin derecho a libertad condicional». El golpe del mazo sonó como música. Héctor ni siquiera parpadeó cuando los alguaciles se lo llevaron encadenado. 2 semanas antes, Guillermo había sido sentenciado a 8 años por explotación de persona vulnerable, fraude y conspiración. El imperio de los Hernández se derrumbó de la noche a la mañana, bienes congelados, propiedades embargadas, su apellido convertido en sinónimo de vergüenza. Carolina me apretó la mano. «Se acabó, Jacobo. No podrán volver a hacer daño a nadie». La indemnización que el tribunal ordenó fue considerable. La familia Hernández tuvo que pagar $2 millones en daños, compensación por la casa robada, el trabajo no remunerado de Ana, el daño emocional y los destrozos del incendio. Para cubrirlo, subastaron la mansión, los autos de lujo y sus negocios. Con ese dinero, empezamos de cero. La nueva casa tenía ventanas más grandes, una cocina moderna y una recámara principal amplia, donde guardé por fin mis cosas de Singapur, porque ya no pensaba irme. «No vas a ninguna parte, papá», me dijo Ana cuando le anuncié que me mudaba a Monterrey de forma permanente. «¿Estás seguro? Trabajaste tanto en Singapur». «Mi vida no está en Singapur», le respondí. «Mi vida está donde esté mi familia». La mejor parte de la nueva casa estaba en el patio, el pequeño parque de Graciela con columpios, resbaladilla y arenero. Cada tarde la empujaba en los columpios mientras Ana cuidaba su jardín de flores. «¡Más alto, abuelo!», gritaba Graciela, su risa llenando el vecindario. Con 5 años, se había convertido en una niña segura y alegre que sabía que estaba protegida y amada. Me llamaba abuelo con total naturalidad e insistía en que le leyera todas las noches la historia del ratoncito valiente. Ana también había florecido. La mirada apagada había desaparecido y en su lugar había vuelto la chispa de la mujer fuerte que yo había criado. Empezó clases nocturnas y se inscribió en la carrera de trabajo social. «Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que yo pasé», me dijo, «demostrarles que siempre hay esperanza». Una tarde, mientras empujaba a Graciela en el columpio, Ana salió con 3 vasos de limonada y se sentó en la escalinata del porche, mirándonos con una sonrisa radiante. «Abuelo», dijo Graciela, frenando un poco el movimiento para mirarme muy seria, «¿vas a vivir con nosotras para siempre y por siempre?». Detuve el columpio y me puse a su altura, mirándola a esos ojos cafés tan parecidos a los de su madre. «Para siempre y por siempre, mi niña. Ni los caballos más salvajes podrían alejarme de aquí». «Papá», llamó Ana desde el porche, con la voz cargada de emoción. «Gracias por salvarnos. Gracias por no rendirte nunca». Mientras el sol se escondía sobre la ciudad y Graciela corría a perseguir luciérnagas, entendí que ese momento, esa tarde común con mi familia, valía más que todo el éxito que había logrado en Singapur. Mirando hacia atrás,
comprendí lo cerca que estuve de perder todo lo que realmente importa. Durante 10 años perseguí el éxito lejos de casa mientras mi hija sufría en silencio. No cometas mi error. No dejes que tus ambiciones laborales te cieguen al dolor de tu familia. Esta historia real me enseñó que Dios tiene maneras misteriosas de traernos de vuelta justo cuando más nos necesitan. Creo de corazón que el Señor me guió de regreso a Monterrey en el momento exacto, como guía a todos en nuestras noches más oscuras. A veces lo que parece coincidencia es, en realidad, intervención divina. La familia Hernández creyó que podía explotar a una mujer vulnerable sin consecuencias. Olvidaron que Dios lo ve todo y que la justicia tarde o temprano llega. La fuerza que Ana mostró durante esos 3 años terribles me demostró que la fe puede sostenernos incluso en el sufrimiento más inimaginable. Estas historias de abuelo no tratan solo de mis experiencias, sino del poder de los lazos familiares que no se rompen jamás. Cuando vi a Graciela escondida detrás de su madre, temerosa de un abuelo al que apenas conocía, entendí el precio de mi ausencia. Pero el amor tiene una extraña manera de sanar incluso las heridas más profundas. Si tú también trabajas lejos de casa, recuerda que ningún dinero puede comprar los momentos que te pierdes con tus hijos y tus nietos. El éxito no significa nada si tu familia sufre mientras tú no estás. Nuestra historia podría haber terminado muy distinto si yo hubiera llegado unas semanas más tarde. La mayor bendición no fue la victoria en los tribunales ni la casa nueva. Fue escuchar a Graciela llamarme abuelo con verdadero cariño en la voz. Estas historias de abuelo nos recuerdan que estar presentes es el regalo más valioso que podemos dar a los nuestros. Por eso comparto estas historias, para inspirar a otros abuelos, padres y madres, a priorizar lo que de verdad importa. No esperes a una crisis para volver a casa. No des por hecho que tus seres queridos están bien solo porque no se quejan, y nunca subestimes el poder del amor de un padre o de una madre para mover montañas cuando su hijo los necesita. Esta historia real cambió nuestras vidas para siempre. Ana encontró su fuerza. Graciela aprendió que está protegida. Y yo descubrí que el hogar no es un lugar, sino las personas que te aman sin condiciones. Si lo que acabas de escuchar tocó tu corazón, comparte tus propias experiencias familiares en los comentarios. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias reales e inspiradoras que celebran los lazos irrompibles del amor en familia. Tal vez tu historia sea justo lo que otra persona necesita oír hoy.